En medio del invierno más crudo de 1944, cuando la niebla cubría los bosques de las Ardenas y el rugido de los cañones parecía no terminar jamás, un silencio repentino se apoderó de una de las columnas blindadas más temidas del Tercer Reich. Los tanques Tigre, orgullosos y letales, quedaron inmóviles, no por falta de voluntad, ni por derrota en el campo de batalla, sino por algo mucho más devastador. No quedaba una sola gota de combustible. Entre las sombras del amanecer, el comandante Joachim Peiper descendió de su torre, y lo que encontró frente parecía un milagro caído del cielo. Miles de bidones estadounidenses, alineados como si la guerra misma quisiera jugar con su destino. Pero ese hallazgo, lejos de ser un triunfo, revelaría una verdad que destruiría cualquier ilusión de victoria alemana. La guerra moderna ya no se decidía por valentía o táctica, sino por océanos de petróleo. Si quieres descubrir cómo la abundancia de combustible estadounidense selló el destino de Alemania en la batalla de las Ardenas, quédate hasta el final. Lo que parecía una ofensiva decisiva terminó siendo la prueba más clara de que la guerra ya estaba perdida antes de empezar. La madrugada del 16 de diciembre de 1944 se desplegaba con un silencio pesado, roto solo por el crujir de la escarcha bajo las botas y el eco distante de la artillería. En los bosques de las Ardenas, la oscuridad parecía aún más densa, como si la naturaleza misma se negara a dar la bienvenida a un nuevo día. Los hombres de Joachim Peiper aguardaban dentro de sus tanques, las manos tensas sobre los controles, el aliento formando nubes blancas que se desvanecían en el aire gélido. La ofensiva había sido planeada durante meses en la mente de Hitler, vendida como un golpe decisivo que podría cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, ya desde el inicio, algo en el ambiente parecía presagiar que aquella marcha no sería la gloriosa irrupción que la propaganda prometía. A las 5:30, los rugidos de los motores Maybach comenzaron a encadenarse como un coro metálico. El acero se estremecía con cada vibración, y las columnas de humo negro ascendían hacia un cielo aún sin amanecer. La orden era clara: avanzar sin demora, atravesar las líneas estadounidenses, abrir paso hacia el Mosa. Pero pronto la realidad se impuso. Los mapas alemanes, optimistas y engañosos, mostraban carreteras que en la práctica eran angostos senderos rurales, barro y piedras cubiertos por la nieve. El avance, en vez de un rugido imparable, se convirtió en un atasco interminable de tanques, semiorugas y camiones atrapados entre árboles y curvas imposibles. Peiper observaba con frustración desde la torre de su Tigre. Había recibido apenas 31.000 galones de combustible para una operación que requería más del doble. Sabía que cada kilómetro costaría caro, que cada minuto de motor encendido sería un sacrificio irreversible. Por eso ordenó medidas estrictas: avanzar en fila india, apagar motores en paradas superiores a 5 minutos y, sobre todo, asegurar a cualquier precio los depósitos estadounidenses que se encontraran en el camino. El destino de toda la ofensiva dependía de robar el combustible del enemigo. Mientras la columna se arrastraba, una resistencia inesperada surgió en Lanzerat. Apenas 18 soldados estadounidenses, un pelotón de reconocimiento, plantaron cara a la fuerza más poderosa de la Waffen-SS. Sus rifles y ametralladoras parecían insignificantes frente al blindaje alemán, pero el terreno les favorecía. Durante 10 horas completas, ese pequeño grupo retrasó el avance, y con cada minuto perdido, los motores alemanes devoraban su tesoro más preciado: la gasolina. Lo que debía ser una arremetida rápida se transformó en un suplicio desesperante. Al caer la tarde, el cansancio se mezclaba con la ansiedad. Los conductores, temblando por el frío y el miedo, miraban con obsesión las agujas de los indicadores de combustible. Los tanques consumían con voracidad. Un Tigre devoraba 2,5 galones por milla en combate, un lujo insostenible en esa ofensiva suicida. El enemigo aún parecía frágil, en retirada, pero la verdadera amenaza no eran sus balas, era la aritmética despiadada del consumo. Peiper lo sabía y en silencio apretaba los dientes, sintiendo como el destino de miles se reducía a litros que se evaporaban con cada arranque. La mañana del 17 de diciembre, tras apenas 20 millas de avance, la columna de Peiper se encontró con la realidad más cruel. Los depósitos propios estaban vacíos, los tanques sedientos, los hombres atrapados en un terreno helado. La operación, que debía ser una lanza veloz, se había convertido en una cadena arrastrada por la escasez. Y entonces, entre la bruma del amanecer, apareció Ansfeld. El pueblo, recientemente abandonado por tropas estadounidenses, guardaba un secreto capaz de hacer renacer la esperanza alemana. Al descender de su tanque, Peiper sintió el crujido helado bajo sus botas. El humo de hogueras aún ardía en barriles metálicos. El café seguía caliente en tazas olvidadas.
como si los americanos se hubieran desvanecido en cuestión de segundos. El silencio era casi teatral, una escenografía diseñada para engañar a los sentidos. Y allí, alineados como un ejército silencioso, estaban los bidones. Cientos, miles, todos del mismo color verde oliva, con la inconfundible marca de la logística estadounidense. Sus hombres se lanzaron con una mezcla de euforia y avidez. El adjunto, Hans Gruber, rompió un sello, olió el contenido y sonrió. Gasolina de alto octanaje. El tesoro que llevaban semanas racionando hasta la última gota se encontraba allí, apilado como si los dioses de la guerra hubiesen decidido favorecerlos. El aire se llenó de gritos, metálicos chasquidos de latas abriéndose y el chapoteo del combustible llenando depósitos vacíos. Durante unos minutos, la desesperación se transformó en triunfo. Peiper caminaba entre los bidones como un sacerdote entre reliquias sagradas. Calculó con rapidez. Más de 50.000 galones, suficiente para impulsar a toda su columna hasta el Mosa. Sus ojos brillaban con un fulgor casi infantil, el mismo que podía tener un hombre perdido en el desierto al encontrar un oasis. Pero ese fulgor pronto se apagó, porque mientras sus soldados celebraban, en su mente resonaba una idea más oscura. ¿Cómo era posible que los americanos abandonaran tal abundancia sin siquiera intentar destruirla? El descubrimiento se convirtió en revelación. Aquello que para los alemanes era un milagro, para los estadounidenses era apenas un excedente prescindible. Los papeles hallados en la oficina del depósito confirmaban la procedencia. Texas, Nueva York, Liverpool, Normandía y de allí por camiones hasta Ansfield, todo en apenas 6 semanas. Una línea logística capaz de cruzar océanos más rápido de lo que Alemania podía mover barriles desde sus propias fábricas. Para un país que producía 1.8 mil millones de barriles en un solo año, esos 50.000 galones eran una gota en el mar. El rostro de Peiper, según recordaría más tarde un testigo, se ensombreció. Sus manos apretaban los documentos hasta arrugarlos. Aquella abundancia no era una bendición para él, sino una sentencia. Alemania estaba midiendo la guerra en litros, los estadounidenses en océanos. El contraste era tan brutal que el hallazgo, en vez de prometer la victoria, revelaba la imposibilidad misma de alcanzarla. Sin embargo, la columna se puso en marcha de nuevo. El rugido de los motores, ahora revitalizados con gasolina enemiga, resonó como un desafío a la fatalidad. Los tanques avanzaron por las estrechas calles, las orugas aplastando la nieve y el hielo, mientras los soldados gritaban órdenes para organizar el convoy. En sus corazones ardía un orgullo renovado, pero bajo esa superficie se escondía la fragilidad. Dependían por completo de la generosidad involuntaria de su enemigo. El paisaje belga, cubierto de un blanco uniforme, parecía ajeno a la tragedia que se gestaba. Las casas con techos inclinados permanecían silenciosas, las ventanas cerradas como ojos que preferían no ver. Solo el humo oscuro de los motores quebraba la calma, recordando que la guerra era una bestia que nunca dejaba de moverse. Y aún así, cada kilómetro ganado era también un paso más hacia el vacío, porque en la mente de Peiper la verdad ya estaba escrita. Lo hallado en Ansfield era prueba de abundancia infinita, una abundancia que Alemania jamás podría igualar. Los hombres no lo sabían aún. Celebraban, bebían café americano robado, reían mientras rellenaban cantimploras con whisky hallado en cajas. Pero el comandante veía más allá. Lo que para ellos era botín, para él era un espejo cruel que reflejaba la futilidad de su lucha. En la bruma helada de esa mañana, entre barriles que parecían tesoros, Peiper comprendió que la batalla, incluso antes de intensificarse, ya estaba perdida en los números, en la aritmética implacable del petróleo. Ese día, la columna avanzó con renovada energía, capturando más suministros en pueblos cercanos. Pero cada hallazgo, lejos de alimentar la esperanza, solo confirmaba lo que Ansfield había revelado. Los estadounidenses tenían combustible en todas partes, como si la tierra misma lo brotara. Y cada depósito destruido por manos americanas, con llamas que se elevaban hasta el cielo, era un recordatorio aún más devastador. Ellos podían quemar millones de galones solo para negar al enemigo lo que Alemania consideraba un milagro. La jornada terminó con los tanques alemanes rugiendo hacia nuevas posiciones, las orugas marcando huellas profundas en la nieve. Los hombres, agotados pero eufóricos, se entregaron al sueño con la sensación de que la suerte les había sonreído. Pero Peiper, recostado en su litera improvisada, no cerró los ojos. Su mente giraba en torno a la misma idea. Si el enemigo podía permitirse perder tanto, si la abundancia era tal que millones de galones ardían sin remordimiento, ¿qué esperanza podía quedar para un ejército que contaba cada litro como si fuese oro líquido?
El silencio nocturno no trajo consuelo, solo el eco de una verdad que lo atormentaría hasta el final. La guerra ya estaba perdida, y Ansfeld no había sido un milagro, sino la prueba definitiva. El aire en las Ardenas se volvió denso con el olor a gasolina y humo. Apenas habían pasado unas horas desde el hallazgo en Ansfeld, y ya la columna de Peiper se lanzaba con renovado ímpetu hacia el oeste. Los hombres, confiados por el botín inesperado, hablaban entre ellos con un entusiasmo que hacía tiempo no se escuchaba en la Wehrmacht. Pero ese entusiasmo era frágil, sostenido por la ilusión de que unos miles de galones podían cambiar el curso de una guerra. A medida que avanzaban, la realidad se encargaba de recordárselos. Cada colina, cada curva del camino, costaba un precio en combustible, y ese precio era imposible pagar a largo plazo. Los pueblos que atravesaban mostraban un paisaje ambiguo. Casas abandonadas a la prisa, ventanas abiertas por el viento, huellas frescas en la nieve que revelaban la retirada estadounidense. En cada esquina, los soldados buscaban depósitos improvisados, cajas de suministros, cualquier rastro de combustible que pudiera alimentar el hambre insaciable de sus motores. Y, sin embargo, lo que encontraban no era solo gasolina. También hallaban mapas, raciones, incluso periódicos. Papeles con titulares que hablaban de nuevos oleoductos en Francia, de convoys interminables cruzando el Atlántico. Cada hallazgo, en vez de fortalecer la moral, plantaba en la mente de los oficiales una duda corrosiva. ¿Qué significaba luchar contra un enemigo que parecía tener pozos sin fondo? La diferencia se volvió abismal al llegar a Stavelot. Allí, en la distancia, las columnas de humo no eran de chimeneas, sino de un infierno cuidadosamente provocado. Los ingenieros estadounidenses, alertados de la ofensiva, habían encendido una hoguera monumental. Más de 2 millones de galones ardiendo en llamas que se elevaban como una pared negra hacia el cielo. Los soldados alemanes, al acercarse, quedaron en silencio. No había disparos, no había resistencia, solo un océano de fuego devorando aquello que para ellos era más valioso que la munición misma. El propio Peiper contempló la escena desde la torre de su tanque. Permaneció varios minutos sin decir palabra, el rostro iluminado por los destellos anaranjados del incendio. Su conductor recordó después cómo el comandante descendió con paso lento, observó las llamas y murmuró con amargura: «Ellos pueden permitirse quemar lo que a nosotros nos daría la victoria. ¿Qué estamos haciendo aquí?». Esa pregunta, lanzada al viento, fue el eco de una certeza que comenzaba a expandirse entre sus hombres. Mientras tanto, en otros puntos del frente, la misma escena se repetía. En Spa, en Troyes-Ponce, en Tapón, los estadounidenses preferían sacrificar millones de galones antes de permitir que cayeran en manos enemigas. Cada explosión, cada fogonazo, era un golpe psicológico devastador. Los soldados alemanes, que llevaban meses racionando cada litro, veían con impotencia cómo el enemigo trataba el combustible con indiferencia. Para ellos era un recurso divino. Para los americanos, apenas un número más en una contabilidad que siempre arrojaba ganancias. El contraste no podía ser más brutal. El famoso Red Bull Express, la red de camiones aliados, recorría día y noche las carreteras francesas. 6.000 vehículos moviéndose sin descanso, consumiendo tanto combustible que la operación en sí gastaba más de lo que todo un ejército alemán podía recibir en un mes. Y sin embargo, cada día llegaban a destino toneladas de municiones, alimentos y, por supuesto, gasolina. Los alemanes lo sabían gracias a documentos capturados y a los propios ojos de sus soldados. Allí donde miraran, los estadounidenses tenían reservas. En los diarios de campaña, algunos oficiales alemanes anotaban con amargura la misma reflexión. La guerra ya no era cuestión de batallas, sino de cifras. El Tigre podía ser un monstruo en el campo de batalla, pero con sus 2,5 galones por milla era un monstruo que se devoraba a sí mismo. En contraste, los Sherman avanzaban con una eficiencia que les permitía multiplicarse en el terreno. No importaba que uno a uno fueran inferiores. Había tantos, y con tanto respaldo, que el resultado estaba escrito de antemano. El fuego de Stavelot ardió durante 3 días completos. Desde kilómetros de distancia, los soldados alemanes podían ver la columna de humo negro elevándose como un monumento al derroche. Los americanos habían destruido en unas horas lo que a la ofensiva alemana le habría garantizado llegar al Mosa. Esa decisión, aparentemente absurda, revelaba algo más profundo. Los estadounidenses podían ganar la guerra no solo por abundancia, sino porque podían convertir esa abundancia en estrategia. Quemar millones era un movimiento tan devastador como cualquier división blindada. En el interior de la tropa alemana, el efecto fue devastador.
Los soldados de Peiper, endurecidos por años de combate en el frente oriental, empezaban a sentir un tipo de desesperación distinto. No era miedo al enemigo visible, sino a un enemigo invisible, la industria americana, las fábricas que nunca se detenían, los pozos petroleros de Texas que parecían no agotarse. La guerra ya no se decidía con balas ni granadas, sino con oleoductos, refinerías y barcos cargueros que cruzaban el Atlántico en oleadas ininterrumpidas. Los más jóvenes intentaban aferrarse a la ilusión de que cada depósito capturado sería suficiente. Bebían café americano robado, reían al abrir latas de conserva, trataban de convencerse de que la suerte estaba de su lado. Pero los veteranos, los que habían visto la maquinaria soviética en el este, sabían reconocer la señal. El enemigo estaba peleando otra guerra, una guerra que Alemania nunca podría igualar. La euforia de Ansfeld se desmoronaba frente a las llamas de Stavelot. En el cuartel general alemán, lejos del frente, las cifras eran aún más alarmantes. Los reportes de Albert Speer sobre la producción de combustible se habían vuelto desesperanzadores. Las plantas de hidrogenación funcionaban al 10% de su capacidad. Los bombardeos aliados habían reducido la producción sintética a niveles insignificantes. Mientras tanto, Estados Unidos producía más del 60% del petróleo mundial. Era como si un boxeador exhausto intentara resistir los golpes de un rival que ni siquiera sudaba. La moral alemana se desmoronaba con cada kilómetro. Pronto, los tanques comenzaron a quedarse varados no por fuego enemigo, sino por simples tanques vacíos. Se improvisaban caravanas para extraer las últimas gotas de combustible de los vehículos dañados. Se racionaba hasta el extremo y aún así nunca era suficiente. Los soldados caminaban junto a las bestias de acero, empujando cuando podían, conscientes de que cada metro consumía un recurso que nunca llegaría a tiempo. En contraste, los estadounidenses parecían omnipresentes. No solo resistían, sino que cada día acumulaban más reservas. Los convoys llegaban con puntualidad, los oleoductos bombeaban sin descanso, y hasta los aviones lanzaban combustible en paracaídas para los rodeados en Bastogne. Aquella imagen resultaba insoportable para los alemanes. Mientras ellos se desangraban por unos litros, los enemigos arrojaban galones desde el cielo como si fueran simples cajas de provisiones. El avance de Peiper, aunque aún imponente, comenzó a perder sentido. Cada batalla se decidía antes de disparar, porque la pregunta no era quién tenía más hombres o mejor táctica, sino quién podía mantenerse en movimiento. Y la respuesta siempre era la misma. Los que podían darse el lujo de encender hogueras de millones de galones, los que podían mover ejércitos enteros como si fueran piezas en un tablero. Peiper lo comprendía con amargura, aunque nunca lo confesara abiertamente. El enemigo no estaba en las trincheras, sino en las fábricas lejanas. La noche del 18 de diciembre, mientras sus hombres dormían exhaustos, Peiper permaneció despierto junto a su tanque. El eco de las llamas aún resonaba en su memoria, y cada chispa parecía recordarle la diferencia irreconciliable que definía la guerra. No se trataba de valor ni de disciplina. No se trataba de la voluntad de lucha. Se trataba de cifras imposibles, de una abundancia tan aplastante que hacía inútil cualquier sacrificio. Y aunque el amanecer volvió a ordenar el avance, en lo más profundo de su mente sabía que el destino ya estaba escrito. Alemania no avanzaba hacia la victoria, sino hacia la confirmación de su derrota. El 19 de diciembre amaneció con un frío brutal. La nieve caía en ráfagas que entorpecían la visión, y las carreteras heladas se habían convertido en trampas mortales para vehículos ya exhaustos. La columna de Peiper, que aún conservaba parte de la arrogancia inicial, comenzaba a dar señales de desgaste irreparable. Los tanques se detenían con cada vez más frecuencia, los conductores salían a comprobar depósitos vacíos, y el eco metálico de los golpes contra los bidones resonaba como un lamento colectivo. La batalla se transformaba en un problema matemático. ¿Cuántos galones quedaban? ¿Cuántas millas podían cubrirse? ¿Cuántos kilómetros más hasta el próximo milagro? En Stoumont, la situación alcanzó su punto crítico. Los combates fueron encarnizados, con artillería aliada golpeando sin descanso y la infantería resistiendo con una ferocidad inesperada. Peiper necesitaba mover sus blindados, pero la realidad era cruel. Varios tigres fueron abandonados en pleno enfrentamiento porque sus depósitos habían quedado secos. No era el enemigo quien los había detenido, sino la ausencia de aquel líquido invisible que se había convertido en el verdadero árbitro de la guerra. Los soldados, al ver los colosos inmóviles, sentían una mezcla de rabia y vergüenza. Aquellas máquinas, diseñadas para infundir terror, quedaban reducidas a esculturas de acero en medio del campo de batalla. Peiper intentó reagrupar a sus oficiales.
En una reunión improvisada, con mapas extendidos sobre el capó de un vehículo, la desesperación era evidente. Uno de sus capitanes lo dijo sin rodeos. Tenemos combustible para 20 kilómetros. El Mosa está a 30. Ni capturando cada bidón podremos llegar. El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que el estruendo de la artillería. Nadie se atrevía a contradecir la aritmética. Peiper, con gesto duro, solo alcanzó a decir: «Seguiremos hasta donde podamos». Mientras tanto, los estadounidenses multiplicaban su presencia. Desde el aire, los C-47 lanzaban paracaídas con suministros a las tropas cercadas en Bastogne. Entre esas cajas caían también miles de galones de combustible, más de lo que toda la Kampfgruppe Peiper podía reunir en una semana. El contraste era insoportable. Los alemanes veían como desde el cielo llovía aquello que ellos consideraban un milagro. Para los estadounidenses, era apenas parte de una operación rutinaria. La moral alemana se quebraba. Soldados que habían sobrevivido a Stalingrado o Kursk, acostumbrados a las batallas más brutales, confesaban en cartas y diarios personales un nuevo tipo de desesperación. No la causada por la metralla, sino por la impotencia. «Marchamos junto a tanques que no pueden moverse», escribió un cabo. «Los americanos dejan sus motores encendidos solo para calentarse, mientras nosotros vaciamos latas hasta la última gota. Ya no es una guerra, es una burla». En las aldeas belgas, los habitantes observaban con mezcla de miedo y asombro. Veían a los alemanes rebuscar en establos, en graneros, buscando combustible como quien busca pan. Los bidones se habían vuelto más valiosos que las armas, y en algunos casos, los soldados SS intercambiaban raciones o cigarrillos por unos pocos litros escondidos en granjas. Aquella imagen desnudaba la fragilidad de un ejército que, al menos en apariencia, aún avanzaba con orgullo. El 20 de diciembre llegó con noticias devastadoras. Un convoy alemán de reabastecimiento había sido aniquilado por cazas aliados. No quedaba esperanza de refuerzos. Peiper recibió el mensaje por radio, y los oficiales lo miraron en silencio, esperando una reacción. Pero él, simplemente, bajó la cabeza y murmuró: «Entonces lo que tenemos es todo lo que habrá». Esa resignación, aunque nunca expresada en público, marcó el inicio del fin. El enemigo, por su parte, comenzaba a entender la debilidad. Los interceptos de radio revelaban a los estadounidenses que los alemanes sufrían una crisis de combustible insostenible. Las órdenes eran claras: destruir depósitos antes de abandonarlos, negar cada gota al adversario. Esa táctica, ejecutada con precisión, se convirtió en un martillo psicológico. Para los soldados de Peiper, ver cómo ardían miles de galones frente a sus ojos equivalía a recibir un bombardeo directo en el alma. El 21 de diciembre, la Kampfgruppe se vio rodeada en la Gleize. Sus tanques estaban inmóviles, sus hombres agotados, y las fuerzas aliadas cerraban el cerco. El contraste era grotesco. Las divisiones estadounidenses que lo cercaban disponían de 340.000 galones de combustible en reserva para ese día, mientras Peiper apenas contaba con 1.000. El desequilibrio era tan obsceno que ni siquiera requería combate. Los tanques alemanes se convirtieron en estatuas de acero, rodeadas por un enemigo que avanzaba sin preocuparse por el gasto. Algunos soldados intentaron resistir con la artillería que quedaba, otros cavaron trincheras improvisadas. Pero el verdadero combate ya no era físico, sino moral. Cada vez que un camión americano pasaba rugiendo, cada vez que un avión despegaba del cielo consumiendo cientos de galones por hora, los alemanes sentían la certeza de que luchaban contra un enemigo invencible no por su número de hombres, sino por su océano de recursos. Peiper, enfrentado a lo inevitable, ordenó consolidar el poco combustible que quedaba. Quizá podrían abrirse paso en un último intento desesperado, o tal vez usarlo para un contraataque que dejara huella en la memoria de los aliados. Pero pronto comprendió que ni siquiera eso era posible. El combustible alcanzaba apenas para mover unos pocos vehículos unos kilómetros más. La mayoría tendría que ser abandonada, destruida para que no cayera intacta en manos enemigas. La noche del 23 de diciembre, bajo un cielo despejado iluminado por los reflectores de los cazas aliados, Peiper dio la orden que nunca había imaginado dar: abandonar los tanques. Casi 40 máquinas, entre ellas varios Tigres aún intactos, fueron voladas por sus propios tripulantes. La escena fue surrealista. Explosiones que iluminaban el bosque, soldados observando con lágrimas en los ojos cómo destruían con dinamita aquello que había sido su orgullo. No era una derrota militar en el sentido clásico, era un suicidio forzado por la escasez. Los hombres, despojados de su fuerza mecánica, emprendieron la retirada a pie. Avanzaban de noche,
ocultándose entre la nieve, cargando apenas con armas ligeras y recuerdos amargos. Atrás quedaban kilómetros de acero, símbolos de un poderío que se había derrumbado no por la valentía enemiga, sino por la implacable lógica de la industria. Cada paso en la nieve era un recordatorio de que luchaban contra un adversario que no solo lo superaba en el campo, sino en cada fábrica, en cada pozo petrolero, en cada convoy que cruzaba el mar. La retirada se convirtió en la metáfora definitiva de la derrota. Al amanecer, los habitantes de la Gleize observaron el espectáculo insólito. Decenas de tanques alemanes abandonados, perfectos en apariencia, pero condenados a ser chatarra por la falta de combustible. Los americanos, al entrar en el pueblo, se sorprendieron tanto como los civiles. Para ellos era incomprensible. ¿Cómo era posible que semejantes máquinas hubieran sido abandonadas intactas? No tardaron en entender la respuesta. Bastaban unos miles de galones para salvarlas, pero esos miles eran insignificantes para un ejército que nadaba en petróleo. Así terminó el avance de Peiper. No en un enfrentamiento decisivo, no en una rendición honorable, sino en una marcha silenciosa entre bosques nevados, con hombres que sabían en su interior que habían descubierto la verdad más devastadora de la guerra, que la valentía y la disciplina nada podían contra la abundancia infinita de un enemigo que podía quemar océanos de combustible sin pestañear. Y esa verdad, más que cualquier derrota en el campo, fue la que selló el destino del tercer Reich en las Ardenas. La mañana del 24 de diciembre de 1944 amaneció, silenciosa en los bosques de las Ardenas. Entre las ramas cubiertas de nieve, los restos humeantes de los tanques alemanes permanecían como esqueletos de acero, recordatorios mudos de un poder que había quedado en nada. La Kampfgruppe Peiper, que había iniciado la ofensiva como punta de lanza del sexto ejército Panzer, ya no era más que un puñado de hombres agotados, caminando sin rumbo fijo hacia la oscuridad del bosque. Lo que debía ser la demostración de la fuerza del Reich se había transformado en la confirmación de su debilidad absoluta. Los aliados avanzaban con una seguridad casi insultante. Sus camiones rugían por las carreteras, cargados hasta los topes de municiones y combustible, mientras los aviones surcaban los cielos con la misma naturalidad con que otros países apenas podían encender una lámpara. Cada convoy, cada columna de humo en el horizonte, era una bofetada a la realidad alemana. Ellos no podían moverse, y los estadounidenses podían moverse siempre. La diferencia no era solo material, era psicológica y minaba la moral más rápido que cualquier ataque frontal. En las aldeas recuperadas, los civiles belgas escuchaban historias contadas en voz baja por soldados alemanes capturados. Historias de depósitos ardientes en Stavelot, de bidones apilados en Ansfeld, de hombres que lloraban al volar sus propios tanques. Eran relatos de impotencia, no de derrota heroica. Los prisioneros hablaban con un tono de resignación que sorprendía incluso a sus captores. No hemos perdido en combate, decían. Hemos perdido contra los números. Esa frase corría como un murmullo entre las trincheras, como un secreto compartido incluso por los enemigos. Los oficiales alemanes más lúcidos entendieron de inmediato lo que significaba. El general Hasso von Manteuffel reconoció más tarde que la ofensiva estaba condenada desde el inicio. Hitler había confiado en capturar combustible enemigo, una estrategia desesperada que revelaba la magnitud del fracaso logístico. El propio Peiper, al abandonar la Gleize, había pronunciado palabras que sus hombres jamás olvidarían. Ellos queman lo que nosotros consideramos un milagro. No podemos ganar esta guerra. En esas pocas frases, resumió la tragedia de todo un ejército. Mientras tanto, los aliados reforzaban su ofensiva. Patton movió a su tercer ejército hacia Bastogne en una maniobra que los alemanes habrían considerado imposible. 350.000 galones consumidos en apenas 3 días para reposicionar divisiones enteras. Para los estadounidenses, era un movimiento logístico más. Para los alemanes, habría sido un sueño inalcanzable. Esa movilidad casi sobrenatural consolidó la imagen de un enemigo que parecía jugar con reglas diferentes, como si la física misma obedeciera a su abundancia. Los documentos capturados revelaban una verdad aún más cruel. Cada día, las fuerzas aliadas en Europa recibían más de 8 millones de galones de combustible. En el mismo periodo, la ofensiva alemana en las Ardenas consumió apenas 2,8 millones en total. La diferencia era tan obscena que los números parecían irreales. Pero no lo eran. Estaban escritos en papeles oficiales, en informes de intendencia, en los diarios oficiales americanos que se quejaban de exceso de suministros. Para los alemanes, esas quejas eran un insulto, una herida abierta que jamás cicatrizaría. El impacto psicológico se extendió como una mancha de aceite. Soldados curtidos en el frente oriental,
que habían resistido el hambre y el frío, se derrumbaron moralmente al ver cómo los estadounidenses arrojaban combustible en hogueras improvisadas solo para evitar que los alemanes lo capturaran. Era como si el enemigo no solo tuviera más recursos, sino que despreciara lo que para ellos era sagrado. Ellos lavan ropa con gasolina, escribió un soldado alemán en una carta. Nosotros la bebemos si hace falta para seguir avanzando. En los juicios de Nuremberg, años después, los generales alemanes repetirían la misma idea. La guerra se había perdido por combustible. No por falta de valor, ni por errores tácticos, sino por la imposibilidad de mantener en movimiento una maquinaria sin petróleo. Éramos soldados en una era de fábricas, confesó el mariscal Keitel. Y en esa era, el verdadero campo de batalla estaba en Texas, en Ohio, en las refinerías que nunca dormían. Sus palabras, duras y amargas, eran el epitafio de un ejército que había confundido heroísmo con sostenibilidad. La ironía final quedó sellada en los museos y en los pueblos de Bélgica. En la Gleize, aún hoy descansa un tigre alemán, detenido exactamente donde se quedó sin combustible. Los visitantes lo observan con admiración, maravillados por su tamaño y poder, y siempre preguntan lo mismo. ¿Por qué la abandonaron? La respuesta es tan simple como devastadora: no había gasolina. Ese tanque, símbolo del poderío alemán, se convirtió en monumento no a la fuerza, sino a la escasez. Las cartas de soldados americanos de la época revelan un contraste doloroso. Tenemos a los alemanes rodeados, escribió un soldado. Nuestros capitanes bromean diciendo que usamos más gasolina para calentar café que la que ellos tienen para mover un tanque. Esa frase, lanzada como una broma, encapsulaba la esencia del conflicto, una guerra donde un bando medía la victoria en océanos y el otro en gotas. Para los alemanes que sobrevivieron a la retirada, la experiencia fue un despertar brutal. Muchos reconocieron que el mito de la raza superior se había derrumbado no bajo las balas, sino bajo el peso de la realidad industrial. ¿Cómo podían considerarse dueños del mundo cuando ni siquiera podían encender los motores de sus tanques? La abundancia americana se convirtió en un espejo cruel que revelaba la mentira en la que habían vivido. El 26 de diciembre, el mariscal Walter Model recibió los reportes finales. La cifra que más le impactó no fue la de bajas ni la de vehículos destruidos, sino la de combustible perdido. 8 millones de galones quemados por los americanos solo para negar el botín al enemigo. Leyó el informe 2 veces y finalmente murmuró: no estamos luchando la misma guerra. Esa frase se grabó en la memoria de los presentes como la confesión más honesta de todo el conflicto. Cuando la ofensiva terminó, Alemania había perdido más de 100.000 hombres, 800 tanques y 1.000 aviones. Pero lo más devastador fue la pérdida de la ilusión. Cada soldado que vio las hogueras de Stavelot, cada oficial que leyó los informes de producción americana, comprendió que la derrota era inevitable. No había estrategia capaz de compensar la diferencia. Los estadounidenses podían quemar millones de galones en un día y seguir adelante como si nada. Alemania, en cambio, se ahogaba en su propia escasez. Con el tiempo, historiadores como Richard Huer o Trevor Dupuy calcularían los números con precisión. En diciembre de 1944, cada soldado americano estaba respaldado por 67 kilos de suministros diarios. Cada soldado alemán, por apenas 3. La proporción era tan grotesca que cualquier comparación táctica quedaba anulada. La guerra ya no era cuestión de soldados, sino de fábricas y oleoductos. Y en ese terreno, Alemania nunca tuvo una oportunidad real. El eco de Ansfeld, de Stavelot, de la Gleize, quedó grabado en la memoria colectiva. No como batallas gloriosas, sino como pruebas irrefutables de que el siglo XX había inaugurado una nueva era. La era en que la logística valía más que la valentía, en que las fábricas valían más que los generales, en que los océanos de petróleo decidían el destino de naciones enteras. Y en esa era, Alemania descubrió con crudeza que estaba condenada desde el primer día en que se enfrentó a un enemigo con abundancia infinita.